Hola, ¿qué tal? El día de hoy llevaremos lo que es el estudio del pecado dentro de teología sistemática. Muchos colocan lo que es este parámetro en antropología, pero hoy llevaremos el tema de amartiología. Claro que sí, así que ¿quieres saber cómo se origina el pecado y qué es realmente el pecado? Quédate y lo verás. Hola, ¿qué tal? Como ya te habíamos mencionado hace un momento lo que es el título, eso es lo que avanzaremos el día de hoy. Y quiero decirte que amartía, por si acaso, es el estudio del pecado, amartiología. Amartia, que quiere decir errar en el blanco, y logos, que quiere decir estudio o tratado de la doctrina del pecado dentro de teología sistemática. Ahora, ¿qué es en sí lo que es el pecado? A veces muchos decimos, hermano, pero ¿qué es el pecado? Si vamos por la calle generalmente le preguntamos a otros, ¿qué es el pecado? Muchos te van a contestar y te van a decir, pecado es matar, pecado es robar, pecado es engañar, pecado es fornicar, bueno, muchas cosas. Pero vayamos al punto central. ¿Qué es pecado? Veamos estas definiciones que se encuentran a continuación. Por ejemplo, ahí vemos lo que es de la Real Academia de la Lingüística Española de este año, que dice: es transgresión consciente de un precepto religioso. Mire, otro ahí mismo que dice: cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Y lo último que menciona es el exceso o defecto de cualquier aspecto. Dentro de este ámbito podemos notar que es una desviación. Ahora, vamos a ver lo que es dentro de un ámbito bíblico. Se dice, según la Universidad incluso de Oxford, menciona que es un pensamiento, una palabra o acción que en una determinada religión se considera va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Pecado, por si acaso, amado hermano, es una transgresión de la ley moral o del código moral. Bien, deriva del hebreo pesha, que quiere decir transgresión voluntaria. Ahora, por ejemplo, en la Biblia de las Américas hay un comentario que dice que el pecado es personificado. En el momento cuando le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Quién nos está diciendo esto? En ocasiones se personifica al pecado como si fuera una determinada persona. Ahí estaba Caín, estaba a punto de hacer lo malo. El pecado, mira, estaba ahí cerquita. Pero entonces, ¿qué es el pecado? A veces muchos nos preguntamos, ¿en qué consiste? ¿Qué quiere decir el pecado? Porque muchos tenemos una manera de pensar que es el pecado. Miremos qué es lo que dice a continuación. Las palabras hebreas, si vemos ahí, primarias son resha. Eso quiere decir transgresión o impiedad. Y la palabra ra, que también quiere decir una disposición mala. Ahora, en el Nuevo Testamento también podemos ver como la palabra amartía, que estamos llevando justamente el día de hoy, que significa no dar en el blanco. O la palabra también ponería, que quiere decir depravación. Adikis, que significa incluso injusticia según el diccionario bíblico de Zondervan. Ahora, quiero decirte algo. Vayamos a ver incluso todas estas palabras. Se nota en los comentarios que podemos ver de una o de otra manera que cada uno tiene una manera muy distinta de ver lo que es el pecado. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, transgresión? O sea, en este caso, la transgresión, como habla justamente el salmo muy conocido, ¿no es cierto? El Salmo 51:1, cuando habla en el momento cuando David había pecado. ¿En qué momento pecó? Recuerda esto. David era el rey. Tenía que salir a la guerra, pero se quedó en el palacio. Mirando por el balcón, vio a una mujer, y esa mujer, ¿quién era? Era Betsabé, la mujer de Urías, un soldado del ejército de David. Él la miró, la codició, la mandó a llamar y tuvo relaciones con ella, que había cometido el pecado de fornicación, adulterio. Para tratar de enmendar ese pecado, ¿qué es lo que él hace? Justamente le manda una carta a Joab, que era el general de entonces, y le dice que lo coloque a Urías delante de el ejército para que lo maten, y muere. Pero el autor intelectual de este pecado, ¿quién era? Claro que sí, era el
rey David. Miremos lo que dice el Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. ¿Por qué le dice eso David? Porque David sabía que había transgredido justamente en la ley. Pero pasa algo aquí muy interesante. El rey David sabía que había pecado, sabía que había hecho algo malo y él estaba triste. Y el Salmo 51, una oración muy conocida justamente cuando David derrama su corazón delante de Dios y le dice y le pide perdón por el pecado justamente que había hecho. ¿Quién le hace ver este pecado? Todavía no estaba viendo, pero cuando va el profeta Natán a ver y le da un ejemplo de la parábola de la corderita, entonces él comienza a comprender qué es lo que había hecho. ¿Entendemos? Ahora, miremos ahora otra situación muy diferente, lo que es en la parábola del hijo pródigo. Lucas 15:29 dice: mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí vemos el claro ejemplo de que el hijo mayor estaba ahí, era fiel, nunca le había desobedecido. Todo lo opuesto del rey David. O sea, él no estaba en pecado, él estaba rectamente dentro de esta parábola. Pero recordemos lo siguiente: todos somos pecadores. Ahora lo vamos a ver por qué. En este momento estamos viendo qué es el pecado. Estamos haciendo ahorita un preámbulo para ver qué es el pecado. Vayamos a ver también qué quiere decir iniquidad. Por ejemplo, iniquidad, ¿qué es? Es un acto que realmente es algo malo. Puede ser algo que sea expresamente con toda tu rabia, como decimos, porque en la palabra dice, ¿no es cierto? En 1 de Juan 3:4, ahí lo vemos, dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Ojo que estamos leyendo en la versión Reina Valera 1960. Ahora dice que es infringir la ley. Aquí estamos viendo algo muy importante: infringir la ley. Uno se puede pensar que es lo de Éxodo capítulo 20, el decálogo que generalmente se nos presenta, pero en este caso no está presentando lo que es solamente el decálogo, porque vemos que también hay leyes, mandatos, mandamientos, preceptos, estatutos, y en este caso cuando se refiere a la ley, se refiere a toda la ley. Generalmente se habla del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. En este caso es infracción de la ley. No está hablando, por eso le digo, solamente del decálogo, que serían los 10 mandamientos. Esto abarca mucho más allá, porque vemos muchos preceptos, muchos estatutos. Entonces la Biblia en 1 de Juan 3:4, ¿qué nos está diciendo? Que esto es un infractor de la ley. Pero ahora vayamos a ver esto. Infractor, ¿por qué es infractor? ¿Esta palabra realmente está dentro de lo que es del contexto de la palabra de Dios? No, en la última parte dice anomía. ¿Qué es anomía? A, que quiere decir sin, nomos, que quiere decir normas o leyes también. Entonces, ¿qué está diciendo? Anomía, sin ley, ¿me entiende? Sin normas. Eso nos está diciendo, pero la palabra infracción en este caso en 1 de Juan no aparece, pero sí aparece esta palabra que se dice anomía. Anomía, ¿qué estamos diciendo? Sin ley, sin normas. Entonces se traduce realmente dentro del ámbito teológico como la palabra iniquidad. Por eso justamente estamos en esto. Ahora vayamos a ver otra palabra que también quiere decir esto, y esta es la palabra error. Esto también se menciona, que es cuando el rey David, volvamos a lo mismo, al Salmo 51, verso 9, que dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Por qué dirá esto? Porque el rey David sabía lo que decía justamente esta palabra cuando menciona: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de Romanos 3:23. En verdad se nos menciona aquí algo interesante: por cuanto todos pecaron y están destituidos. Él sabía que en el momento que había pecado, él estaba totalmente alejado de Dios. Él estaba separado de la gloria de Dios, porque los pecados, eso es justamente lo que hacen: separarnos de nuestro Señor Jesucristo. Se crea lo que es una brecha amplia, y por esa razón. Ahora, amartía, como lo que habíamos dicho, que es errar en el blanco.
Esto, por ejemplo, quiere decir que cuando uno no pone su vista fija en los requerimientos que están ahí ya establecidos. Uno de los ejemplos claros podemos ver lo que es el rey Saúl. Justamente él no llenaba los requisitos por la desobediencia que había tenido cuando él había sido establecido como el primer rey en Israel, aproximadamente hace 900 o 1000 años, 1110 años atrás aproximadamente, antes de Cristo. Ahora, eso es lo que te quiero decir. Errar en el blanco es no llenar todos los requerimientos. Y ahora, el pecado está ahí presente. Entonces, amado hermano, ¿qué es el pecado? Buena pregunta. En su definición, entonces, podemos llegar a englobar todo lo que hemos visto, estos conceptos, todos estas definiciones. Podemos llegar a englobar lo siguiente. Podemos decir que es un estado de disposición, actitud, pensamiento o de obra que no se conforma a la naturaleza o a la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona está en contra de la ley de Dios, está en pecado. Pero si notamos, se ve en dos líneas lo que acabamos de mencionar. Miremos el cuadro que dice: toda obra no se conforma a la naturaleza o a la voluntad de Dios. O sea, hay cosas que, por ejemplo, no están escritas en la Biblia, pero no entran dentro del mismo régimen de la naturaleza divina de Dios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esto realmente está en pecado. Y lo segundo, cuando uno comienza a quebrantar cualquier acto, incluso pensamiento. Jesús decía algo muy interesante respecto a los pensamientos. En Mateo 5:28, por eso yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Imagínense, o sea, todo acto, pensamiento, esto implica muchas cosas. En ocasiones decimos, pero ¿dónde dice en la Biblia que no hay que tomar droga? ¿Dónde dice eso en la Biblia? En la Biblia no te lo habla de una manera así tan literal, pero sí te dice que cualquiera persona que daña el cuerpo, o sea, en el cual estamos nosotros, que por ejemplo es el templo del Espíritu Santo, entonces Dios también lo va a destruir a él. Por eso, hermanos, somos templo del Espíritu Santo, nos dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y 1 Corintios 6, 19. Y hoy te quiero decir lo mismo. Todo lo que atenta, lo que es contra la voluntad de Dios, contra su misma esencia, entonces eso vendría a ser lo que es el pecado. Ahora ya lo sabes. Pasemos al siguiente punto: el origen del pecado. A veces uno tiende a culpar a Dios. Dice, ¿de quién ha venido el pecado? ¿De Dios ha venido el pecado? No, Dios no puede pecar y Dios tampoco le gusta tentar a nadie, ni que le hagamos daño a alguien. Dios es muy bueno, Dios es tan misericordioso, amado, que siendo nosotros son pecadores, Cristo murió por nosotros. Otros dicen, entonces, ¿quién ha hecho el pecado? ¿De dónde ha salido el pecado? Miremos este versículo que dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Si vemos lo que está diciendo ahí Deuteronomio capítulo 23, verso 4, está diciendo que Dios es justo. Él es recto, amado hermano, y Él tampoco puede tentarte. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Muchas veces piensan, entonces, si Él no ha tentado a nadie, entonces ¿de dónde viene el mal? ¿De dónde ha salido el pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Entonces, ¿habrá habido una lucha entre el bien y el mal? ¿El mal siempre ha existido? No. El único que siempre ha existido es Dios. Y a veces eso es lo que a nosotros no nos llega a entender a nuestra cabeza. Dentro de nuestro mentalidad decimos, no, seguramente ha debido tener un inicio, amado hermano, en algún punto del tiempo. Seguramente Dios ha tenido que ser creado. Error. Dios siempre ha existido. Esa palabra siempre ha existido es lo que en ocasiones la mente humana no puede llegar a comprender, que Dios siempre ha existido. La palabra siempre, imagina, uno dice, no, tiene que haber habido siempre un punto. Y error, Dios siempre ha existido. Ahora, entonces, ¿será que el mal siempre ha existido? Claro que no, de ninguna manera, amado amigo. No existía el mal. Entonces, ¿de cómo ha habido lo que es el mal? ¿Hay una lucha entre el bien y el mal?
No. En este caso vamos a ver que hay tres tipos de orígenes, ¿ok? La primera, que vendría a ser en este caso uno de origen lo que es en el universo, y otro que vendría a ser en el mundo, y la última que vendría a ser dentro del individuo, dentro de cada persona. Vamos a ver lo que es, por ejemplo, en el principio. En el universo, ¿cómo se ha originado este pecado? Vemos ahí una palabra que dice Kaf Harches. Esto significa, por ejemplo, en el principio de la historia. Según Berkov del año 1995 nos está diciendo que este es desde el principio. Entonces, de cómo ha ingresado lo que es el pecado aquí en el universo, de cómo ha comenzado a surgir esto, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha acontecido. ¿Sabes? Hay dos pasajes muy conocidos. Uno es lo que es Isaías capítulo 14 y el otro lo que es Ezequiel capítulo 28, donde justamente se menciona al rey de Tiro y al rey de Babilonia. Ahora, mira qué es lo que dice Jesús respecto a esto. Cuando comienza a hablar justamente lo que es con los fariseos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Note lo que está diciendo: desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero si se fija, ¿qué es lo que dice? Que es homicida desde el principio. Muchos decimos, entre el origen ha sido justamente en el momento que Adán y Eva han pecado. No, había un comienzo mucho más antes que esto. ¿Cuál es? Por eso te menciono, el diablo ha sido el primer pecador. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando hablamos de Isaías y Ezequiel, muchos dicen no, pero antiguamente a los reyes también se les denominaba eso. Recordemos que todo lo que ha pasado aquí también sucede un acontecimiento allá. Entonces ahí estaba haciendo un escarnio lo que es del rey de Babilonia, porque a ellos también se les trataba con estos términos, lucero de la mañana, justamente a ellos. Pero quiero decirte algo, que esto implica dentro de la teología cristiana que va mucho más allá. ¿A quién se le estaba hablando específicamente? A Lucero. Lucero es el que había infringido por primera vez. Vayámonos a lo que es al libro de Ezequiel 28, verso 2. Dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios en el trono de Dios, y estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel. Imagínese, más sabio que Daniel. Luego dice: no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata y tesoros. Con la garantía de tu sabiduría, de tus contrataciones, has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Escuche esto: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría. O sea, mire, aquí Lucero, antiguamente llamado, era lleno de sabiduría, tenía lo que es, él era, Isaías 14 igual nos dice, él era el querubín. Recordemos esto, que era Dios está al mando, y luego siguen los querubines. Ahora, ¿cuánto sabía? Si vemos lo que es en Apocalipsis capítulo 4, menciona justamente que estaban los 4 seres vivientes, y en el libro de Ezequiel se menciona igual a estos seres vivientes como los querubines según Ezequiel 10:20. Ahora, él era, no solo era un querubín, dice la palabra, mire, dice que era un gran querubín protector. Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Muchos dicen, entonces, ¿a qué lugar se está refiriendo?
¿A qué piedras se refiere? Esto se refieren, muchos también afirman que es a los astros. O sea, él se podía parar si quería en una estrella, si quería en otra, pero se podía parar donde él quería. Y cuando habla incluso del Edén, no se refiere solamente a esto, sino se refiere justamente a la magnitud en el cielo. Pero el punto es esto, que Lucero estaba ahí. Continuamos, dice, perfecto eras en todos, mire esto, en todos sus caminos. O sea, Dios no lo ha creado a él con defectos, a él no lo ha creado así, sino es que ha hecho, le ha creado con una voluntad propia. Como usted que me está escuchando, como yo, tenemos voluntad propia. Dios, recordemos esto, que no obliga a que nadie le ame, sino Él quiere que lo amen por su propia voluntad. Y Lucero tenía voluntad. Por eso dice, escuche, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Uy, qué lindo. O sea, cuando Dios lo ha creado realmente perfecto, lleno de hermosura. ¿Sabe por qué? Pues esa hermosura, ¿a qué se debía? Justamente al reflejo de Dios. Pero mire, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que se halló en ti maldad. Como hemos leído unos versos antes, ¿qué era lo que quería hacer el diablo? Quería ser igual que Dios. Ha puesto su corazón como si fuera el de Dios. Quería sentarse en el trono de Dios. Desde ahí, amado hermano, es donde ha comenzado. Por eso Jesús mismo decía que Él es homicida. ¿Desde cuándo? ¿Desde qué momento? Él lo menciona desde el principio. Desde ahí, Lucero ha sido lo que es homicida. Entonces, a nivel del universo, ¿sobre quién ha empezado lo que es esto? Justamente sobre Lucero. Lucero ha agarrado y en él ha comenzado lo que es el pecado, y como ya vemos, la historia, ¿no es cierto?, ha arrastrado a muchos ángeles atrás de él. Pero ahora vayamos a un segundo punto, lo que es a nivel mundial, a nivel del globo terráqueo. ¿Cómo ha entrado? ¿Cómo ha entrado lo que es a nivel de la tierra? Vemos una de las historias más trágicas y más tristes justamente en el libro de Génesis, en el capítulo 3, porque el 1 y el 2 justamente es la creación del mundo, la creación del universo y también del hombre, y cómo él también comienza a gobernar lo que es aquí en la tierra. Pero en el capítulo 3 ya aparece un tercer personaje, el cual es la serpiente antigua, ya que vemos que era la más antigua de todas. Leamos esto. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis, para que no mueran, para que no muráis, dice. Si nota algo, ahí, ¿qué estaba haciendo? Le estaba mintiendo, porque sí o sí iba a entrar la muerte por la humanidad. Esta es una de las historias, amado hermano, más pero más terribles de todas las que ha acontecido, porque este es el futuro de la humanidad. Estaba ahí en las manos de Adán y Eva, y ellos habían pecado. Ellos habían pecado. Uno pero puede decir, pero yo, ¿por qué yo voy a ser pecador? ¿Acaso yo he hecho el delito? ¿Acaso yo he comido? Yo ni siquiera he comido lo que es la fruta. Eso tiene la culpa Adán, yo no. Ahora, vamos a esto. Imagínese usted, digamos, usted que es padre de familia, acaba de adquirir lo que es un departamento. En este departamento, usted comienza a alquilarlo, pero no vive solo, ahí va a vivir con su esposa, con sus hijos. La pregunta, ¿sus hijos han hecho algo con el dueño para poder vivir ahí? Claro que no. Sin embargo, la cobertura que usted tiene, el hecho de contratar el departamento, entonces le alberga justamente a su esposa y a sus hijos. ¿Qué quiere decir? El representante de la familia ha sido usted.
Claro que sí, y esa cobertura también le está cubriendo lo que es al niño. Usted está en representación. Ahora digamos que hay lo que es una guerra entre dos países, no mencionamos nombres, entre dos países, imagínese, y usted está en uno de ellos. Usted, escúchalo bien, sin que haya hecho nada, solamente por la orden de su presidente, comienza a hacer una guerra. ¿Qué es lo que ha pasado? Usted también está en guerra, de manera pacífica, pasiva, pero usted está en guerra. Si va usted al otro país, van a agarrar y lo van a matar solamente por ser de la misma nacionalidad contraria. ¿Por qué? Pero usted no ha hecho nada. Entonces, ¿quién ha hecho? El presidente ha estado lo que es a cargo. Ha habido lo que es una guerra. Lo mismo sucede. En ese momento, Adán era el representante de toda la humanidad. De usted, de mí y de todos. Y él estaba ahí presente. Pero mire qué es lo impresionante. Lo impresionante acá es algo tremendo. ¿Por qué? Porque el mandato que se le dio fue a Adán. Adán le instruyó a Eva. O sea, quien recibió directamente el mandamiento era Adán. Adán le dijo, no vas a comer de esta, o sea, vas a poder comer de todos los árboles, de todo lo que tú quieras, vas a poder comer todos los frutos que están aquí presentes, pero no vas a comer de este árbol. De este que está en el medio del huerto, no vas a comer, porque el día que comas ciertamente vas a morir. Y entonces él le instruyó lo que es a Eva. Y el diablo no se acercó a Adán, sino se acercó a Eva. Y sabes, el diablo no lo quería matar ese momento a Adán, quería someterlo para que sea su esclavo, porque el que peca, esclavo es del pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Qué lindo! Mire, ¡qué lindo mensaje! Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer esas obras del diablo. Pero el que peca, por eso, el que practica el pecado es del diablo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 14, dice, Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. ¿Qué hemos dicho que era transgresión? Incurrir, faltar en la ley, ¿no es cierto? Traspasar lo que es aquello que se había mandado, lo ha comenzado a traspasar y hizo una transgresión. Pero ¿por ella entró el pecado? No. Miremos lo que dice ahora el libro de Romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, uy, qué interesante, por un hombre, amado hermano, por un hombre ha entrado el pecado en el mundo. Es cierto, Eva realizó la transgresión, pero estaba, yo me imagino así, seguramente estaba lo que es Eva ahí, y le dijo a Adán, come. Ella ya había hecho la transgresión, pero el pecado aún no había entrado en el mundo, sino Adán también pecó, comió del fruto prohibido. ¿Y qué es lo que sucedió? Entonces, por la desobediencia de Adán, entró lo que es el pecado en el mundo, y con él justamente entró la muerte. Por eso te decía, ahora él estaba en representación justamente de toda la humanidad. Por este hombre había pasado eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es imputación? Atribuir a otro la culpa, delito o acción reprobable de una persona a otra. Por eso leíamos Romanos 5:12 cuando decía, por tanto, como el pecado entró por un hombre, escúchelo bien, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, primero nos habla que por un hombre ha entrado el pecado y la muerte, pero luego dice que todos hemos pecado. Ahora vamos a ir en un momento más a esto. Ahora, este pecado, amado hermano, resulta que abarca a todos los hombres. ¿Por qué? Por Adán. Entonces, ¿Dios es injusto? No. Te doy un pequeño adelanto de lo que estaremos llevando un poquito más adelante. Por la gracia de Dios, así usa esta misma regla tanto en Adán como en Jesús, así como por un hombre ha entrado el pecado, cualquiera que acepta a Jesús, lo mismo. Es como, ¿no es cierto?, cuando tu presidente dice, muy bien, todos ustedes van a tener un bono, por él tienen todos el bono. Pero ¿has hecho algo? No, solo porque él lo ha dicho. Lo mismo, cuando tú aceptas a Jesús, por la justicia de él, automáticamente ya eres salvo porque has creído en él. Porque es como si hubieras cambiado de nacionalidad. Ahorita estás cambiando de representante.
Primero, como estabas con Adán, entonces Adán era el representante. Pero ahora resulta que ya no estás con él, sino dices, yo te acepto a ti, Señor Jesús. Entonces Él es tu representante y Él es el que entra en tu corazón y Él te hace salvo. Esta regla de la imputación también se está haciendo en ambos sentidos, ¿no es cierto? O sea, la misma regla Dios usó en Adán y en Jesús. Por esa razón somos salvos. Pero continuemos ahora, sigue con el tema. Ahora, toda la maldición y todo lo que es la muerte ya ingresó lo que es dentro de la humanidad. Mira lo que dice, por ejemplo, Romanos 5:18. Así como la transgresión que vino a condenación de todos los hombres. Por eso dice de todos los hombres, a cada individuo que está presente ahí, a todas las personas que están ahí, eso es lo que sucede. A todas las personas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, y vio Jehová la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio y pensamiento del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Imagínense en este capítulo lo que está hablando justamente es lo que va a venir luego, lo que es el diluvio justamente con Noé. Pero el mal sí o sí está en el corazón del hombre. Eclesiastés capítulo 9 verso 3 cuando nos menciona, ¿no es cierto? Y dice, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal e insensatez. A veces dentro de nosotros mismos está ello, está eso de hacer lo que es el mal. Hace un momento hablábamos de lo que es imputación. ¿En qué consiste esto? Esto ahora nos abarca justamente a todos los hombres. Lo que Adán había hecho también nos transfiere a todos nosotros. ¿Será que el pecado es hereditario? No. Muchos dicen, porque la palabra dice que mía es el alma del Padre, mía es el alma del Hijo, y el alma que pecare, esa morirá. Tú no puedes llevar los pecados del papá, ni tus hijos pueden llevar los tuyos. Un ejemplo, por eso menciona aquí, el alma que pecare, esa va a morir. Entonces, ¿qué estamos viviendo de Adán? ¿Será los pecados? No, son las consecuencias de este pecado, porque esto ha sido maldecida toda la tierra. Esto es a nivel universal porque afecta a todo hombre y toda mujer. Por eso estábamos hablando hace un rato de Romanos 5:12, cuando mencionaba, fue así como la muerte pasó, escúchalo bien, dice a toda, no dice a unas cuantas personas, dice a toda la humanidad, porque todos, escúchalo bien, todos pecaron. Dios de por hecho nos mira como si ya hubiéramos pecado, que somos pecadores, y eso también está dentro de nuestra naturaleza, el ser pecado. Ahora, cuando uno muere, crees que te va a decir, ¿sabes qué? Estás muriendo porque Adán justamente ha pecado y él ha comido del fruto prohibido, así que tú eres juzgado así. Claro que no, Dios no es injusto de ninguna manera, sino cada uno va a comenzar a pagar de los pecados que usted haya hecho, o de los pecados que yo haya hecho, y yo soy responsable. De los pecados que usted ha hecho, usted es el responsable. Uno dice, he aceptado pero a Jesús, he aceptado a Jesús. Es cierto, Dios ha condenado al pecado en la carne. Ahora, habíamos mencionado en Romanos 5:12, ¿no es cierto?, que la muerte también entró en todos. Imagínese, un niño que tiene 1 año y muere. ¿Por qué muere? Si no es culpable de nada. Porque justamente el pecado trae la muerte. Pero entonces, ¿por qué muere? Esa es la consecuencia de lo que él había hecho. Al comer del fruto prohibido, al desobedecer a Dios, eso es lo que él ha pasado a toda la humanidad. Ha entrado ahí lo que es la muerte. Por eso ya sean niños, ancianos, adultos, mujeres, varones, igual tarde o temprano sí o sí van a morir acá en esta carne. Pero recordemos que todo aquel que acepta a Jesús no muere, sino solamente duerme. Pero continuamos, sigue con el tema. Esta muerte que ha entrado, ahora yo le pregunto, las personas, cuando un feto muere, ¿dónde va? ¿Qué es lo que hace? Pero, ¿habrá cometido algún pecado? Si no ha cometido pecado, ¿por qué muere? Se supone que el que no ha cometido pecado, no muere. Pero en este caso, todos mueren. ¿Por qué? Por causa del pecado. Este versículo de Salmo 51:5, mire lo que dice. Dice, he aquí
en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿En qué momento se da lo que es la concepción? Porque aquí el rey David justamente decía, en pecado, o sea, he sido concebido en el momento en que la célula del varón con la célula de la mujer hay una unión. En ese momento en la concepción, desde ese momento David decía, en ese momento yo ya he sido pecador, es cierto, hemos sido pecadores, pero yo te quiero decir el día de hoy algo: si uno le acepta a Jesús, entonces van a venir cosas tremendas igual para tu vida, porque Él ha muerto por ti y por mí. Ese capítulo lo estaremos llevando más adelante, así que no te pierdas, y nos quedamos el día de hoy hasta este momento, y la siguiente, continuamos con el siguiente video. Dios te bendiga y paz de Dios.